Advertencia, este contenido contiene material no apropiado para menores, e incluye episodio con violencia sexual y lenguaje inapropiado o provocativo. Se recomienda, bajo su responsabilidad. Olis, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que todo bien. Aquí les vengo trayendo otro capítulo de este hermoso, misterioso y con bastante suspenso jeje de este fanfic. Espero que le guste. Todo créditos para sus diversos creadores. Darle me gusta y suscribirse. Que tengan un bonito día. Chau. Capítulo 22. De vuelta al principio. Llegamos a las afueras de la ciudad con un tiempo exquisito y, al caer la noche, descendimos sigilosamente al aeropuerto como sombras. Repitiendo los pasos de Gadwick, Duilix-T y yo entramos con facilidad en la torre de control de vuelo, donde ella rápidamente nos encontró un vuelo. Modestamente, hubo una escala en Río de Janeiro, pero sin otra opción, la arreglamos. En cuanto a Blue, había decidido quedarse con nosotros. Ahora, siendo un ser perfectamente sapiente, ansiaba una aventura más allá de la selva. Promocionándose acertadamente como el explorador y unidad de reconocimiento de nuestro grupo, decidió que no había causa más noble para un loro que ayudar a salvar un planeta entero. También demostró ser el señuelo perfecto, porque cuando Duilix-T y yo nos infiltramos en la torre de control, él se encargó de revolotear fuera y golpear las ventanas con el pico. Esto distrajo a un buen grupo de empleados dentro, dándonos mucho espacio para respirar. No hacía falta decir que rápidamente se convirtió en un octavo miembro muy bienvenido de la compañía de Crepúsculo. Ya estábamos en el segundo avión, y una vez sellada la bodega, todos nos dejamos caer de espaldas y suspiramos al unísono. Lo conseguimos. Suspiré, próxima parada, Inglaterra. Eso fue estresante, murmuró Fluttershy. Admitiendo que sí, le aseguré que lo peor ya había pasado, y que en solo 13 horas estaríamos de vuelta en suelo británico. Una vez en el aire, Duilix nos dio a todos una dosis de termíquide, y luego decidimos unánimemente echar una siesta. Nos juntamos para formar un montón muy agotado en medio de la bodega de carga y rápidamente nos quedamos dormidos juntos. Tuve más sueños extraños con ese unicornio azul pálido, aunque no tan intensos como el primero. Sin embargo, una cosa era igual. Todos los sueños que tenía con él terminaban exactamente igual. Mirando a los ojos llorosos de la princesa Celestia, pronuncié mis últimas palabras antes de quitarme la vida frente al orbe de los titanes. No sea que no aborrezca quien me traiga de vuelta a ti, sino que más bien le ames como tú me amas. Abrí los ojos de repente y me senté erguido, intentando entenderlo. Pero, como siempre, no entendía nada. Mis pensamientos tan profundos fueron literalmente sacudidos de mi cabeza por una turbulencia, que despertó también a los demás. Nos fuimos desconectando poco a poco y, una vez que estuvimos bien despiertos, repartió algunos snacks. Mientras comíamos, nos pusimos a hablar sobre la siguiente etapa de nuestra misión. Entonces, cuando estemos listos para cazar la siguiente pieza, ¿cogeremos otro avión? Rarity preguntó. No me malinterpretes, es un medio de transporte eficiente, pero seguro que hay una mejor forma de ir de un sitio a otro, ¿no? De acuerdo, Fluttershy señaló que, aunque volar razonablemente nos había llevado a Brasil, la distancia a pie que nos había dejado desde la pieza de orbe era un poco extrema. Todos estaban de acuerdo con ese sentimiento, yo incluido, y me molestaba pensarlo. Si hubiéramos pensado en hacer una escala y nos hubiéramos ido directamente al aeropuerto Eduardo Gómez, habríamos adquirido el fragmento hace semanas. Nunca nos habríamos encontrado con Íñigo, y habríamos evitado todos los horrores que sufrimos a su orden. Entonces, de mi mente, surgió un pensamiento bastante largo que no había querido evocar. Tenía el mismo acento escocés que antes, cuando toqué por primera vez el fragmento de orbe. Con el tiempo, la pendiente es una bajada, chaval. Piénsalo, Duilix se sonrojó en el primer avión, así que una escala habría sido imposible de todos modos.
Pero digamos que no lo había hecho, y nunca fuiste capturado, entonces no habrías empezado ese motín. Íñigo seguiría prófugo, todas esas pobres almas en el montón de stock seguirían siendo cautivos, y esa dulce Nicole seguiría siendo, bueno, apretando la mandíbula, supe que esa frase no necesitaba ser terminada. Me encogí de hombros en señal de acuerdo, y la idea continuó. Tú y las chicas habéis sufrido, sí, pero el camino que tomasteis llevó a la destrucción de Íñigo, junto con su cartel. Se salvaron incontables vidas a tu costa, así que no te preocupes por los podrían haber sido y deberían haber sido, porque siempre hay un lado positivo. Sí, es cierto, murmuré por lo bajo, reconociendo la inesperada dosis de sabiduría. No estaba muy segura de por qué se me había ocurrido ese pensamiento con ese acento, pero, claro, disfrutaba poniendo diferentes voces de vez en cuando. Era un imitador de corazón, y hacer imitaciones era un pasatiempo agradable para mí. Encogiéndome de hombros, supuse que mi monólogo interior empezaba a hacer lo mismo. Sería una tontería pensar que sobreviví al tratamiento de Íñigo con la mente intacta, quizá la voz escocesa fue resultado de un trauma. Bueno, no me mires a mí. Me reí con las chicas, volviendo al presente, subirme a un avión fue la mejor idea que pude ofrecer. Sé que es largo, pero funciona. Supongo que incluso la ingeniosidad humana tiene sus límites. Bromeó Rarity. Bueno, solo, claro, dijo Pinkie de forma críptica. Estirando el cuello, miramos a la pony rosa con confusión, y le hice un gesto para que explicara más. ¿Sabes cómo la magia de Duilig puede aprovechar tus señales eléctricas? Bueno, y si en vez de usarlos solo para encontrar el siguiente fragmento, los usamos para llevarnos allí. Inspirando hondo, Duilig miró a Pinkie con entusiasmo. Sabes, puede que tengas razón. Si supiera dónde está el siguiente fragmento y pudiera aprovechar la frecuencia eléctrica adecuada, entonces teóricamente podría lanzar un hechizo de teletransportación y dejar que la señal lo transportara. ¿Cómo funcionaría eso exactamente? Pregunté, ahora perdida. Simplificándome, Duilig me explicó que cuanto más lejos se teletransportaba un unicornio, más mana costaba. Incluso con su magia, ir más allá de unos pocos kilómetros sería imposible, se pondría azul de inmediato. Pero si la sugerencia de Pinkie tenía algún peso, en lugar de intentar teletransportarse de un lugar a otro, podría centrarse en una frecuencia artificial e intentar teletransportarse a su destino. Básicamente, podía seguir la señal, lo que le permitía recorrer distancias increíblemente largas, sin gastar apenas maná. Tarareando con desgana, señalé que había muchos que pasaría si en torno a esta teoría. Lo sé. Respondió ella, pero digamos hipotéticamente, para el bien del argumento, que funciona, podría montar un nodo portal en nuestro campamento, y luego podría teletransportarme a la siguiente pieza, o al menos cerca de ella. Luego, cuando mi magia se recargue de nuevo, podría abrir un portal desde mi ubicación hasta la tuya. Sería fácil e infalible. Entonces, ¿por qué demonios no hicimos esto para el primer fragmento? Pregunté. Porque Pinkie acaba de sugerirlo, idiota. Mordiéndose el labio inferior de inmediato, Duilig reconoció rápidamente la dureza de sus palabras y me lanzó una mirada como diciendo no quise decir eso. Todos la miraron con severidad y ella carraspeó. La cuestión es, esto podría funcionar. Asintiendo, decidí pasar por alto el arrebato. Por grosero que hubiera sido, el ataque fue claramente más bien un desliz frustrado, del que se arrepintió de inmediato. Mirando a Pinkie, sonreí con suficiencia, acariciándome la barbilla mientras lo hacía. Sabes, si hay algo que el dibujo animado hizo bien, es confiar en Pinkie y sus corazonadas. Si cree que esto funcionará, pues hagámoslo. Con los demás también de acuerdo, el plan quedó establecido. Al llegar a Gadwick, volvíamos a mi antigua casa y acampábamos en algún lugar de la tierra. Luego, cuando estuviera lista, Duilig montaría un nodo portal y luego volvería al aeropuerto.
Una vez allí, usaría sus frecuencias para localizar la siguiente pieza del orbe, seguida de un intento de teletransportarse lo más cerca posible de él. Si tenía éxito, desplegaría un segundo nodo allí y abriría el portal de inmediato, regresando con sus hallazgos. Después de eso, todos iríamos juntos y recogeríamos el fragmento en equipo. Eso sí que es un buen plan. Declaré, aplaudiendo con las manos. Eso. Rarity estuvo de acuerdo, levantando una pezuña. Los demás vitorearon con acuerdo y confianza, y parecía que finalmente había una vaga sensación de unidad en toda la compañía. Con todos los asuntos importantes resueltos, nos adentramos en una conversación más pausada, y fue Duilig quien hizo una pregunta muy extraña, aunque perfectamente comprensible desde su perspectiva. Oye, he estado pensando en algo. ¿Continuar? Respondí. Así que, desde que vine a la Tierra, tenía la impresión de que todos los humanos eran del mismo color. Tu piel es beige claro, salvo por algunas zonas rosadas aquí y allá. Pero, en ese lugar horrible, noté que la mayoría de los hombres de Inigo eran mucho más oscuros. Me preguntaba si sabías algo sobre eso. Sí, solo eran personas negras. Respondí con cierta indiferencia. ¿Negro? Repitió, no eran negros, solo eran de diferentes tonos de marrón. Al darme cuenta de que tendría que entrar en más detalle, expliqué cómo, a pesar de no ser literalmente negros, a las personas con tonos oscuros se les llamaba personas negras, mientras que a las de tonos más claros se les llamaba blancos. Las chicas tarareaban con interés, y yo me encargué de educarlas más. Vale, ¿sabes cómo el sol produce radiación y puedes quemarte por ello? Ajá, Duilig tarareó. Bueno, no sé sobre Kurus, pero aquí esa radiación está parcialmente bloqueada por parte de la estratosfera de nuestro planeta, que llamamos la capa de ozono. Pero su distribución no está uniformemente repartida. Es bastante escaso alrededor del Ecuador, con lugares como Sudamérica, África y Oriente Medio que no reciben mucha protección. Como resultado, los humanos de esas regiones se adaptaron a tener más melanina en la piel, para reducir los efectos nocivos del sol. Esto hace que su piel sea naturalmente más oscura, y cuando está por debajo de cierto tono, se consideran negras. No hace falta decir que Duilig quedó fascinado por la lección, y finalicé explicando cómo, con el paso del tiempo, a través de la inmigración y otros medios, quienes tenían pigmentación más oscura habían llegado a vivir en lugares donde la capa de ozono era más densa, lo que llevó a nuevos grupos étnicos, como afroamericanos, británicos negros, etc. En cuanto a mí, en realidad ni siquiera era tan blanca. Aunque en el papel se me consideraba una persona blanca, técnicamente se me clasificaba como de piel oliva, que estaba en el rango de tipo 3 de la escala Fitzpatrick. En resumen, había personas mucho más ligeras que yo, mucho más susceptibles a quemarse al sol. Podría haber seguido, pero decidí terminar ahí para mantener un tono positivo. Lo último que las chicas necesitaban era oír cómo un factor biológico tan simple había llevado a siglos de injusticias raciales, con humanos odiándose, matándose y esclavizándose mutuamente solo por el color de piel, como si eso considerara la posición de uno como miembro de nuestra especie. Para mi alivio, la conversación avanzó bastante rápido, con las chicas sacando el tema marítimo que había cantado en el barco robado. No sabía que cantaras tan bien, dijo Fluttershy. O en absoluto. Añadió Rainbow Dash. O, PFFT. No sé cantar. Me burlé, bueno, puedo, pero yo, elegir no hacerlo. ¿Por qué no? Exclamó Rarity. Tu voz es maravillosa, cariño. Encogiéndome de hombros, expliqué que solo había entrado en la chabola porque el momento me había animado. En realidad, era increíblemente tímido a la hora de cantar, aunque me encantaba hacerlo en privado. Acercándose con cautela a mí, Fluttershy dijo que podía entenderlo de todo corazón, porque ella era exactamente igual.
Los únicos delante de los que podía cantar eran sus amigos animales, y aún así, se sentía reservada. Sea como sea, por mi parte, me encantaría escucharte cantar de nuevo. No pude evitar sonreír ante eso, y de dentro de mí surgió una pequeña oleada de confianza y autoestima. Luego, tomando un enfoque mucho menos delicado, Pinkie se lanzó hacia mí y me gritó directamente a la cara: «Cántala otra vez». La canción tenía azúcar. Rainbow Dash agarró a Pinkie y la ayudó a sujetarla, mientras yo me reía y le prometía que seguro que la volvería a cantar en algún momento. Con el tema de la música ya en el aire, Rainbow Dash señaló que antes de que me capturaran, yo había prometido que les dejaría escuchar más música en mi móvil. Rarity y Fluttershy se incorporaron de golpe con emoción, recordando esto también. ¿Cuándo fue eso una cosa?, dijo Applejack, frunciendo el ceño. Soltando una risa, Rainbow explicó que había sido algo entre los cuatro, ya que nos gustaba quedarnos un poco más despiertos por la noche. Deseando estar incluidos, Pinkie y Applejack me preguntaron si podían escuchar algunas canciones también, a lo que accedí encantado. Rebuscando en mi bolsa y sacando los auriculares, dejé que Pinkie escuchara una canción primero. Desplazarme por mi amplia variedad de canciones en busca de algo alegre y animado, finalmente me decidí por ella. The Outcast. En cuestión de segundos, la pony se movía arriba y abajo y golpeaba las pezuñas al ritmo, con una sonrisa enorme en la cara. A mitad de camino, se levantó y comenzó a bailar, sacudiéndose de cabeza a cola y pavoneándose con fuerza. Entonces, de forma bastante inesperada, empezó a mover las caderas de forma agresiva, de forma muy cuestionable. «Oh, ¿sí? Un poco de funk. Un poco de funk», gruñó, sonriendo con malicia. Apartando la mirada, miré a los demás con cierta vergüenza ajena. Todos estaban claramente mortificados también, haciendo todo lo posible por mantener la compostura. «Ella, ¿no te das cuenta de cómo se ve eso?», pregunté entre dientes. «No». Daisy se rió, muy divertido por la escena. Con una sonrisa ladeada, me apoyé en Rarity y miré de nuevo a Pinkie. «Se lo voy a contar». Con un jadeo, Rarity frunció el ceño y me dio un empujón firme. «Ni se te ocurra». Se puso en pie y fue a calmar a Pinkie, porque la yegua ahora se frotaba contra la maleta de alguien, haciendo que Rainbow y Applejack entraran en un ataque de risa. Mirando la escena ante mí, negué lentamente con la cabeza y murmuré para mí mismo, incrédulo: «Alguien tiene que decírselo». Cuando terminó la canción y la hilaridad terminó, le di los auriculares a Applejack. Al principio, iba a elegir una de las canciones más country de la banda Ellos Sean. Pero luego recordé que su cantante principal no era otra que Ashley Ball. Siendo la actriz de voz de las versiones animadas tanto de Rainbow Dash como de la propia Applejack, temía que eso fuera un poco desconcertante para el pony, así que jugué a lo seguro con Boondocks, de Little Big Town. Sin duda tomé la decisión correcta, como quedó claro cuando Applejack me abrazó después de que terminó la canción, declarando que ninguna música le había hablado así antes. ¿Hay alguna forma de que podamos llevarnos algo de vuestra música?, preguntó. «No creo que eso sea imposible». Empecé, rascándome la parte superior del cuello. Quizá al final de todo esto podría conseguir un reproductor de música portátil, como un iPod o un Walkman. Luego podría descargar un montón de canciones para ti, y tú podrías llevarlo para recordarme. «Vaya, es una idea estupenda», respondió ella, sonriendo cálidamente. «Me encantaría. Como todos nosotros, supongo», añadió Rarity, dedicándome una sonrisa radiante. «Entonces me aseguraré de que te vayas a casa con uno», declaré, agachando la cabeza. Las orejas de Pinkie empezaron a aletear con irritación, y solo podía suponer que estaba relacionado con su sentido de meñique. Y así fue, ya que pronto todos fuimos molestos por más turbulencias, que nos hizo deslizarnos juntos por la bodega de carga. A partir de ahí solo fue a peor, y pronto todos nos encontramos dando vueltas por el lugar como bolas de pinball.
Pinkie, por supuesto, lo convertía en un juego, y reía y chillaba de alegría cada vez que la lanzaban al aire o la hacían deslizarse. El resto de nosotros, sin embargo, estábamos un poco menos divertidos. Esto más vale que pare pronto. Applejack gimió, empiezo a sentir náuseas. Seguro que pronto habrá terminado. Le aseguré, poniendo una mano en su hombro y dándole un apretón rápido. Como para fastidiarme, el avión se sacudió aún más, dispersándonos aún más agresivamente. Rainbow Dash fue lanzada contra Pinkie, y Duilig se encontró cayendo en cascada sobre mi regazo. La miré y le sonreí con una sonrisa incómoda, alzando las cejas con diversión. Mira, sé que querías enmendarlo, pero podemos ir un poco más despacio. Vete a la mierda. Los dos nos echamos a reír ante eso, incapaces de negar el humor, y ayudé al unicornio a enderezarse y a bajarse de encima. Al poner una mano en su pata delantera, me di cuenta de inmediato de que algo iba mal. Duiligut, estás helada. Incluso con mi propia dosis de piel térmica, el pelaje de la yegua estaba visiblemente frío al tacto. Apartó la pierna de un tirón y se puso en pie, haciendo una mueca. Estoy bien. No te has lanzado piel térmica sobre ti mismo, ¿verdad? Rompiendo el contacto visual, miró al suelo y me di cuenta de que estaba temblando. Sus labios estaban secos como nada y su nariz se veía visiblemente mocosa. ¿Cómo es que ninguno de nosotros nos había dado cuenta? Al oír lo que había dicho, Rarity se acercó y se involucró. Perdona, pero acabo de oír bien. Sin querer confesar, pero también absteniéndose de delatarme falsamente como mentiroso, Duilig se encogió aún más en su caparazón, encogiendo los hombros y cerrando los ojos, temblando de arriba a abajo. Se me hundió el corazón al darme cuenta exactamente de lo que estaba ocurriendo aquí. Duilig se estaba castigando a sí misma, ese solo estoy guardando algo de maná, para cuando lleguemos. Tartamudeó. Que se joda eso. Le dije. Lanza piel térmica, ahora. Necesito el maná. Para entonces, todos empezaban a apiñarse, aún tambaleándose de un lado a otro por la turbulencia. Desesperada por no tener audiencia, Duilig cedió y lanzó el hechizo sobre sí misma, soltando rápidamente un suspiro de alivio. Rarity ordenó a Fluttershy que revisara el unicornio y, por suerte, le dieron el visto bueno. ¿En qué demonios estabas pensando? Ladré, ¿de qué sirve un poco más de maná si te congelas, No sirves de nada si tenemos que arrastrar tu cadáver refrigerado, ¿verdad? Parpadeando rápidamente y tratando de no llorar, Duilig murmuró algo así como una disculpa, lo que me hizo retroceder. Por muy enfadado que estuviera con ella, sobre todo estaba preocupado. A pesar de mi enfado hacia ella, y de todo lo que he dicho y hecho, este tipo de castigo autoinfligido no era el camino a seguir. Rainbow Dash claramente pensaba lo contrario, pues miró al unicornio sin un ápice de empatía y puso los ojos en blanco. Me senté junto al Pegaso, y fue entonces cuando ella resopló enfadada y me miró. ¿Por qué ahora todo el mundo solo la mima? Se burló, después de cómo ha sido Duilig, se merece congelarse. Rainbow, vamos, chasqueé la lengua, es tu amiga. Mirando sus pezuñas, Rainbow Dash gruñó molesta. Lo sé, pero, estoy tan enfadado con ella. Todos lo estamos, Daisy. Pero aún así, es tu amiga. Colocando suavemente una mano en su cabeza, pasé los dedos por su melena multicolor. En el fondo, los 6 os adoráis y lo sabéis. Te prometo que, cuando vuelvas a casa, sea cual sea esta fase rara con Duilig, pasará. Vale, resopló. Las cosas se calmaron después de eso. Duilig tuvo un poco de espacio para reflexionar sobre sus acciones, y cuando la turbulencia terminó, Rarity preparó un poco de té para nosotros. ¿Cómo se siente tu mano? Preguntó Fluttershy, sorbiendo de su taza. Más picante que nada. Le respondí, mostrándosela, ahora empieza a deshacerse y no tienes ni idea de lo tentador que ha sido empezar a picotearla. Cayún, eso es asqueroso. Való Rarity, poniendo los ojos en blanco.
Los demás se rieron, y yo repasé todas mis otras heridas. Las picaduras de cocodrilo estaban casi curadas, solo que ahora estaba un poco rosado y sensible. La mayoría de mis otras heridas también se habían recuperado, dejando solo algo de tejido cicatricial aquí y allá. Lo único que no se había curado del todo era la profunda laceración en mi pecho, dejada por el machete de Íñigo. Las costuras de Rarity ciertamente ayudaron, junto con una generosa capa de Osima, pero eso no evitó que la herida formara una cicatriz roja muy torcida, que dolía más a menudo de lo que no. Por el lado bueno, mis uñas están casi completamente atrás. Dije en voz alta. Duilig se estremeció, y supe que le habían recordado el momento en que Íñigo se los había arrancado, junto con lo que ella misma había sido obligada a hacerme. Le puse una expresión solemne, sabiendo exactamente en qué estaba pensando, y fue entonces cuando se me ocurrió una idea. Quizá por eso hiciste que mi clon sintiera dolor. Era solo una corazonada, pero tenía un poco de sentido para mí. Sin duda, Duilig había quedado traumatizada por lo que había pasado ese día, sería absurdo suponer lo contrario. Se vio obligada a sentarse junto a las plumas arrancadas de Rainbow y ver cómo una persona sufría tortura literal, y luego participar en ella, todo mientras era completamente impotente, sin ni un ápice de control. De nuevo, solo era una teoría, pero especulé que Duilig quizá había visto una oportunidad de volver a ese momento en su mente, y esta vez, podría ser ella quien tuviera el control. Sus acciones habían sido una respuesta impulsiva al trauma, alguna forma de sobrellevarlo, algún método distorsionado de autoterapia. Mientras reflexionaba, me parecía cada vez más probable que ella hubiera intentado recrear el evento traumático, en un momento en el que ella tenía todo el poder. Al dejar que mi clon experimentara dolor, intentó disminuir el impacto que la crueldad violenta de Íñigo tuvo en ella, ocupando su lugar como torturador. No lo hiciste por odio, ni por despecho, pensé, mirando al unicornio, no, lo que hiciste fue un acto retorcido de autopreservación. Puede que tengas razón ahí. La voz escocesa estuvo de acuerdo, no excusa lo que hizo, ojo, pero sí, lo que hizo no fue por malicia. La chica intentaba arreglarse, solo que de una forma realmente jodida. Asintiendo levemente, aparté la mirada de Duilig y guardé mis pensamientos para mí. Seguía enfadado con ella, y sin duda más allá de poder perdonarla todavía, si es que alguna vez la perdonaré, pero esto sin duda me había dado mucho en qué pensar. El resto del vuelo transcurrió sin muchos problemas, salvo que necesitábamos mucho ir al baño, con la pobre Fluttershy casi llorando por lo mucho que necesitaba ir. Oímos el sonido del tren de aterrizaje saliendo y nos preparamos para aterrizar, enganchándonos el uno al otro y tensándonos a un lado de la bodega. Contra mis costillas, podía sentir las firmes alas sin plumas de Rainbow Dash, aún fuertemente envueltas en vendas. Mi corazón se hundió y cerré los ojos, luchando ahora contra el amargo dolor que sentía por ella. El avión chocó entonces contra la pista y todos nos lanzamos hacia adelante, con Pinkie Pie soltando y impulsándose con un chillido de alegría. Y se detuvo en seco y soltó una carcajada, mientras el resto rompíamos la forma y nos preparábamos para salir. Duilig lanzó Invisipone sobre nosotros, excepto sobre Blue, que en su lugar intentó esconderse dentro de la melena de Fluttershy. Amigo. Me reí, señalándole, eso no va a funcionar, todavía podemos verte. Polla y huevos. Chilló enfadado, haciendo que Fluttershy jadeara fuerte y provocando un ataque de risa a Rainbow Dash. Con ese plan fallido, Blue improvisó rápidamente. Demostrando su inteligencia con un toque de genialidad, saltó hacia el montón de equipaje y localizó una bolsa de deporte que no estaba demasiado llena. Cogiendo la cremallera con el pico, la abrió y se deslizó dentro. Sabes que podría lanzarte Invisipona, ¿verdad? Señaló Duilig. ¿Dónde está la diversión en eso? Replicó, no me uní para una aventura sin riesgos. Quark. Rodando los ojos, le dejamos hacer y nos reunimos junto a la puerta de carga.
Se abrió y un trabajador del aeropuerto se metió para recoger maletas. Pasar junto a él fue pan comido, y hablando de brisas, todos soltamos alegres murmullos al llegar al suelo. Oh, el tiempo británico, cuánto te he echado de menos. Suspiré profundamente, extendiendo los brazos. Siendo el final del verano, el aire seguía siendo bastante cálido, pero comparado con Brasil, en realidad era tolerable. Los demás parecían estar de acuerdo, con Applejack y Rarity comentando lo mucho más fácil que era respirar ahora que el aire no era tan húmedo. Sí, hace un tiempo genial, de verdad necesito mear. Rainbow gritó, bailando sobre las puntas de sus pezuñas. Yo también. Añadió Pinkie, bailando de forma similar. Dios mío, yo 3. Exclamó Rarity, consciente de lo urgente que también tenía que irse. Yo 4. Llamé. Yo todos los números. Fluttershy lloró. Al darnos cuenta de que estábamos a punto de venir, salimos apresuradamente de la pasarela, riéndonos como niños mientras intentábamos desesperadamente contenernos la vejiga. Al localizar rápidamente la pequeña zona de bosque de antes, descubrimos que la valla de malla metálica había sido reparada, pero eso no duró mucho. A pesar de tener ahora poco maná, Duilig estaba demasiado desesperado para importarle, y literalmente abrió la valla por el centro, rompiendo la malla metálica y haciendo parecer que un monstruo se había abrido paso a toda velocidad. Tienes mucha suerte de no haberte quedado azul. Le dije mientras trepaba por el agujero. O eso me armé encima. Le gritó de vuelta. Todos riendo, llegamos al bosque y nos separamos, corriendo tras árboles y arbustos para aliviarnos en privado. A lo lejos, escuché a Rainbow Dash emitir un gemido dramático, intencionadamente lo suficientemente fuerte para que todos lo escucháramos. Riéndome para mis adentros, decidí estar a la altura y levanté la cabeza, donde solté el lamento más ridículo de placer que pude reunir. Las risas de las chicas resonaron por el bosque, y cuando volvimos a estar juntas, no pudimos evitar romper en una segunda oleada de risas. Los dos, de verdad, Rarity chasqueó la lengua, mirando entre Rainbow y yo, sabéis, no creo que ninguno de los dos pueda ser más inmaduro aunque lo intentarais. ¿Sí? Replicé, sonriendo con suficiencia. Eso no era una invitación para demostrarme que estaba equivocado. Con la cara llena de una sonrisa, le lancé un guiño pícaro a la yegua antes de acomodarme y tomar una gran respiración. Vale, no nos pongamos en formalidades. Vamos a darnos prisa. ¿Y qué pasa con Blue? Dijo Fluttershy. ¿Y yo qué, Flutterwood? Quark. Se oyó un aleteo de alas desde arriba y Blue descendió sobre nosotros, habiéndonos encontrado tras escapar de la bolsa de deporte. Al aterrizar sobre la espalda de Fluttershy, nos miró con entusiasmo. ¿A dónde vamos ahora? ¿A dónde vamos ahora? Mirando pensativamente a lo lejos, me parecía mal llamarlo hogar. Aún así, era un lugar que conocía, y aparte de los ponis que me rodeaban, era lo más parecido a mi hogar. Así que miré al pájaro y lo llamé así, a lo que él ladeó la cabeza con interés. Agarrando las correas de mi mochila y asintiendo a las chicas, salimos disparados con prisa. La noche se acercaba rápidamente y queríamos cubrir un poco más de terreno antes de dar por terminada la jornada. Encontramos un parche más grande de bosque tras una caminata cautelosa de media hora, momento en el que nos preparamos para pasar la noche. Todos estábamos agotados a esas alturas, y tras un bocado rápido, nos fuimos a la cama. Fluttershy y yo estábamos quedándonos dormidos, cuando los dos nos interrumpió el sonido de alguien sollozando fuerte fuera. ¿Oyes eso? Susurré. Sí. Respondió Fluttershy, moviendo las orejas, creo que alguien está llorando. Especulamos que probablemente era Rainbow Dash, cuyo ánimo había estado fluctuando últimamente. Desde que encontró a Blue, las cosas le habían sido más difíciles.
Aunque no era culpa del pájaro, sus vibrantes alazanas eran un recordatorio constante de la incapacidad de Daisy para alzar el aire, y todos habíamos notado el extraño destello de celos en los ojos de la yegua. ¿Crees que deberíamos ir a consolarla?, pregunté. Negando con la cabeza, Flutters dijo que hablaría con Rainbow mañana. Siendo la orgullosa pony que era, ser vista llorando solo alteraría aún más al Pegaso. Sabiendo que tenía razón, sabía que poco podíamos hacer ahora mismo. Con tristeza en el corazón, escuchamos los sollozos durante bastante tiempo, hasta que oímos el sonido de unos cascos que se alejaban, indicando que quien había estado llorando ya se había detenido y se había ido de nuevo a la cama. Exhalando profundamente, rodeé a Fluttershy con un brazo y ella se apretó contra mí para ponerse cómoda. Con la amargura por todo aquello, nos fuimos a dormir con un aire de inquietud, preguntándonos si deberíamos haber actuado de otra manera. Al día siguiente, los dos nos sorprendió ver que Rainbow estaba curiosamente animada. Quizá un buen llanto por sí sola le había hecho bien. Desayunamos rápido antes de volver a despegar. Me pregunto en qué estado estará tu antigua casa, Rarity reflexionó mientras caminábamos. Mejor que en el estado en que lo dejamos. Daisy se rió a carcajadas, trotando a mi lado y a Applejack. Riéndome, pensé en el día en que prácticamente destrozamos el lugar. Fue entonces cuando se me ocurrió un pensamiento, sobre el desastre que había dejado atrás. Así que, Duiligut, empecé con una expresión incómoda, ¿cómo funciona exactamente todo el rollo de la clonación a nivel biológico? Por ejemplo, si mi familia enterró al clon al que apuñalé, ¿se descompondría normalmente? Resoplando somnoliento, Duiligut reiteró que los clones eran construcciones mágicas de principio a fin, que solo simulaban los compuestos de un ser orgánico. Finalmente, tras solo unos días, la magia se disiparía y el clon comenzaría a desintegrarse, simplemente desmoronándose en la nada. Apuesto a que eso asustó a los funerarios. Me reí. Estoy segura. Respondió ella con tristeza, avanzando lentamente al final del grupo. Bueno, alguien no durmió bien. Pensé, poniendo los ojos en blanco. De vuelta al frente, caminé alegremente junto a Pinkie y Rarity, hasta que nos topamos con un punto de referencia familiar. Ah. Canté el topo del río. Tan profundo y poderoso como siempre, el río fluía ante nosotros, y Applejack preguntó cómo íbamos a cruzar. Fue entonces cuando Rainbow Dash avanzó con confianza. Igual que la última vez. Fluttershy puede llevarse todas las maletas, y yo simplemente nos llevaré en avión, mirando a su alrededor, la cara de Daisy se frunció rápidamente, al darse cuenta de que no podía volar con más fuerza que nunca. No había estado pensando, y con este disparador accidental, no pudo evitar caer hacia atrás de culo, lanzar la cabeza al aire y estallar en un aullido desgarrador. Oh, arcoíris, respiré. Todos se acercaron para consolarla mientras la pobre niña sollozaba y sollozaba, incapaz de soportarlo más. Se dedicó a golpear el suelo con una pezuña, rociando tierra en todas direcciones mientras balbuceaba una y otra vez que no era justo. Está bien, Daisy, Fluttershy arrulló suavemente, todo va a salir bien, ¿vale? De acuerdo. Apartando a Fluttershy y poniéndose en pie, la yegua arqueó la espalda y se esforzó con todas sus fuerzas, y para nuestro horror, los restos carnosos y crudos de sus alas se rompieron de las vendas como un arácnido en muda que salió de su viejo caparazón. La endurecida osima que los cubría se separó mientras los extendía para nosotros y nos fulminaba con la mirada. Mírame. Y la miramos, porque era imposible no mirar las extremidades sin plumas mientras temblaban y se balanceaban en el aire. Apretando los dientes, Rainbow inspiró hondo y entrecortado, antes de hablarnos con un maullido ronco, agudo y roto. Yo, un bicho raro. Se desplomó de lado y todos vimos desesperadamente como Rainbow lloraba a mares delante de nosotros. Yo también casi lloro, solo quería arreglarlo por ella, pero por toda la voluntad que tenía, no podía hacer tal cosa.
No le quedaba más remedio que la pobre criatura llorara a gritos, mientras Rarity y Duiligt usaban su magia para transportar nuestras bolsas al otro lado del río. Aún así, aunque no pudiera ayudarla, al menos podía intentar consolarla. Arrodillándome frente a la yegua, que ya se había vuelto a caer, acaricié su cuello y la parte superior de la espalda, presionando las yemas de los dedos contra los músculos tensos para relajarla. Funcionó hasta cierto punto, y los demás me dejaron a mi aire. Aún llorando, Rainbow se pegó a mí, temblando de emoción, y aunque intentaba apartar la mirada, seguía mirando los restos de sus alas, y fue entonces cuando noté algo. Dios mío, arcoíris, ¡mira! Con mocos colgando de su nariz, Dash me miró y siguió mi mirada, y se dio cuenta de que estaba señalando algo en su ala izquierda. Con respeto y delicadeza, moví la mano y pasé el dedo índice por el inicio de una pluma cian. El llanto cesó, cuando ambos nos dimos cuenta al mismo tiempo de que, poco a poco, algunas de sus plumas estaban volviendo a crecer. ¿Sabes lo que significa esto?, le dije. Me miró y parpadeó varias veces, y yo rompí en una gran sonrisa. Quizá algún día puedas volar de nuevo. Su rostro se tensó de nuevo mientras rompía en otro llanto, más feliz. Lanzando hacia adelante, la yegua se enroscó a mi alrededor, ahora rebosante de esperanza. No me importaba que me estuviera echando mocos en el hombro, simplemente la sujetaba y la apretaba fuerte. Detrás de nosotros se oyó el sonido de alguien carraspeando, y al girarme, me encontré cara a cara con Blue. Se subió a mi hombro y miró a Rainbow Dash, inclinando la cabeza respetuosamente. Luego metió el pico en el ala y, con un solo movimiento, derritió mi corazón. Tirando con firmeza, el loro arrancó con fuerza una de sus propias plumas y se la entregó al Pegaso, ofreciéndosela. No es el mismo tono, pero mientras esperas a que los demás vuelvan a crecer, pensé que podríamos compartir. Conmovida más allá de toda medida, Rainbow recogió al pájaro entre sus cascos y lo abrazó contra su pecho, sollozando su agradecimiento. Él vio que era bienvenida y luego se alejó para volver con Fluttershy. Al ponerme de pie, cogí la pluma del pájaro y la coloqué contra el ala desnuda de Rainbow, y usé algunas de las vendas rotas para sujetarla a ella, atándola firmemente para mantenerla segura y protegida. Recibí otro abrazo, y luego fuimos juntos a la orilla del río, donde encontramos a los demás de alguna manera al otro lado. ¿Cómo has hecho eso?, solté de repente. Rarity y Duiligt encendieron sus cuernos, y Rainbow Dash estaba envuelta en una mezcla de magia azul y rosa. Luego fue levantada gradualmente en el aire por la telequinesis conjunta del unicornio, y flotó sin peso a través del hueco. La pusieron junto a Fluttershy, que rápidamente se puso a poner nuevas vendas para reemplazar las rotas. Poniendo las manos en las caderas, le recordé a Duiligt que se suponía que debía estar guardando su maná y dejarlo repostar. Por eso pedí ayuda a Rarity. Replicó. No es que haya sido de mucha ayuda. El unicornio blanco se rió incómodo. Estaban a punto de levantarme también, cuando negué con la cabeza y dije que podía saltar al otro lado. Bufando, Applejack cometió el error tonto de decirme que no podía dar el salto, lo que me hizo aún más terco para intentarlo. Apostad ahora, todos. Grité, riendo. Retrocediendo bastante, miré el punto desde donde tendría que saltar y me preparé para correr y saltar. Quizá no sea tan buena idea, pensé para mis adentros, dándome cuenta de lo grande que era la diferencia. ¿Ah, crees?, respondió la voz escocesa con tono seco. Encogiéndome de hombros, ya era demasiado tarde para dudar, así que, con una profunda respiración, cargué a toda velocidad y salí. Entonces, Cayun, ¿cuánto falta para volver a tu antiguo piso?, preguntó Rainbow Dash, riéndose. Ya no falta mucho, refunfuñé entre dientes apretados, con una expresión de trueno. Ya habíamos caminado bastante y, al caer al río, estaba absolutamente empapado. Ya estábamos cerca del campo que limitaba con las tierras de mi familia, y Duiligt caminaba a mi lado con un paso ligero, su rostro pegado a una sonrisa burlona.
Negándome a mirarla directamente, dejé escapar un murmullo de fastidio. Sí, ríete a carcajadas. Escupí. Intentando contener una risa, Dwight miró sus cascos y carraspeó. Reduciendo el paso, dejé que los demás tomaran el relevo para poder caminar junto a Rarity por detrás. Hizo levitar mi camisa hacia mí, habiéndola secado todo lo que pudo con su magia. Se la quité y me puse la prenda húmeda, y al tomarme un momento para mirar mi pelo empapado, el unicornio empezó a reírse. Ah, ¿te parece gracioso, verdad? Antes de que pudiera responder, me agaché y negué con la cabeza como un perro, rociando a la yegua con agua del río. Chilló y salió corriendo, a lo que yo le perseguí. No. Aléjate de mí, bestia. Me vas a estropear la melena. Chilló. Vuelve aquí ahora mismo. Necesitas una ducha. Me he lavado esta misma mañana. Te has dejado un sitio. Rarity gritó asustada y siguió huyendo. Los dos pasamos corriendo junto al resto del grupo y nos dirigimos por el sendero del bosque. Finalmente se le acabó la resistencia y se detuvo lentamente, girándose para mirarme con terror. Le ruego, señor, perdóname. Incapaz de evitar estallar en carcajadas, me doblé. Los demás nos alcanzaron, todos riéndose y repartiendo carcajadas ante la escena. No tiene gracia. Rarity jadeaba con fuerza, tardó una eternidad en arreglarme la melena. Lo sabemos. El resto de nosotros respondimos al unísono. Aún intentando recuperar el aliento, Rarity se unió a la risa, admitiendo que su rutina matutina era más larga que la de los demás juntos. Cuando dejó de jadear como una asmática, seguimos adelante para la marcha final, con mi antigua casa justo a la vuelta de la esquina. Unos buenos 10 minutos después, estábamos allí, en la misma puerta de madera por la que habíamos salido, integrada perfectamente en la valla alta de armario que yo mismo había ayudado a construir hace solo un año. Lo conseguimos. Dije con un bufido. Quité la mochila y se la pasé a Pinkie, salté y trepé para poder abrir la puerta. Lo primero que noté fue lo cubierta de maleza que estaba la tierra, prácticamente era un prado. Cortar el césped solía ser mi trabajo, y parecía que nadie se había encargado de cubrir la falta en mi ausencia. Suspirando profundamente, recordé brevemente los recuerdos de jugar en esta tierra con Archer y Chiji. Cuando Archer era solo un cachorro, era incluso más pequeño que Chiji. Esos dos se perseguían por todo el jardín, y por mucho que lo intentara, Chiji siempre era más rápido. Pero luego creció, hasta que fácilmente era 5 veces más grande que Chiji, y entonces ella nunca pudo alcanzarlo. Hoy en día, ese perro tenía casi la misma altura que los ponis y podía fácilmente medir más de 2 metros sobre sus patas traseras. Ese sabueso escocés era un animal realmente magnífico, y nunca olvidaría aquellas mañanas tempranas en las que tenía que sacar a las gallinas. Archer siempre venía conmigo, y si veía un ciervo, desaparecía en un instante, retumbando por la tierra a 30 millas por hora, y eso no era ninguna exageración. En cuanto a Chiji, pensé en cómo solía esconderme con ella al fondo del jardín, más allá del huerto de manzanos. Había una pequeña guarida que había creado, donde cocinaba las palomas, conejos y ardillas que había disparado con el rifle de aire. Chiji siempre se sentaba conmigo y yo compartía la carne con ella. Mi hermano y yo le habíamos enseñado a ser una especie de perro de caza, y cuando alguno de los dos disparaba, ella salía corriendo en busca de la presa, viva o muerta para nosotros. Solo podía preguntarme, si Bruce ya había devuelto a los perros, ¿habría continuado Oliver con esta actividad con el pequeño Spaniel? Apretando los labios, saboreé los recuerdos unos segundos más, antes de desatornillar la puerta y abrirla para las chicas. Entraron apresuradamente, y entonces cerré la puerta tras ellos, cerrándola con cerrojo. Vaya, qué raro estar aquí otra vez, comentó Applejack. ¿No es así que sí? Respondí, encogiéndome de hombros. Girando a la derecha, dirigí a las chicas hacia el huerto de manzanas, donde las escolté a mi antiguo escondite.
Los árboles y arbustos aquí eran increíblemente densos y serían el lugar perfecto para nuestro campamento oculto. Aposté a que ni siquiera tendríamos que encerrarnos aquí de nuevo. Aunque un poco deteriorada, mi antigua sala seguía casi intacta, con una hoguera, un tronco y un refugio apoyado, cubierto con una lona de camuflaje, cubierta de musgo. Vaya, parece que alguien más tuvo la misma idea, comentó Rainbow Dash. Sí, yo. Espera, ¿tú has construido esto? Asintiendo, expliqué que era mi propio campamento privado, al que solía ir con Chille para alejarme de mi familia. Dwight se dio cuenta rápidamente de las botellas vacías de cristal junto al refugio y me lanzó una mirada, levantando una ceja y señalándola. Riéndome incómodamente, admití que en bastantes ocasiones robaba algo del alcohol de mi madre y lo traía aquí para emborracharme y lamentarme. Habría pensado que su comportamiento espantoso te habría alejado del alcohol. Rarity tarareó, su voz cargada de un matiz de juicio. Eso pensarías, pero no. Resoplé, me temo que en ese sentido sigo siendo hijo de mi madre. Me encanta una bebida como una flor la lluvia. Lo que me echó para atrás es ser un bruto sin corazón. Mi respuesta provocó algunas risas, y seguí explicando que, dado lo dura que era mi vida antes de que llegaran las chicas, necesitaba algo que me ayudara a calmar un poco de vez en cuando. Ante eso, Applejack me preguntó qué tipo de bebidas disfrutaba, a lo que respondí sinceramente. Si tiene alcohol, me lo bebo. Rodando los ojos divertida, Aja añadió que me habría traído sidra de Suete Polacres si hubiera sabido que yo era bebedor. Dándole las gracias, le sugerí que era lo mejor que no lo hubiera hecho. Probablemente acabaría queriendo más. Me reí, no puedes echarte de menos algo que nunca has tenido. Cierto, respondió. Continuando, montamos el campamento, con Dwight y Rarity usando su telequinesis para limpiar todas las hojas muertas, dándonos un claro seco y terroso. El campamento se veía inmediatamente más ordenado, y elogié su excelente trabajo, que fue recibido con burla por parte de Rainbow Dash. Oh, buen trabajo, chicas. Cantó con un tono curso y extravagante. Oye, sé que tus cascos son cosquillosos, así que ten cuidado. Se lo advertí. Si tocas mis cascos, te enterraré vivo. Bufando, le dije que ni siquiera podría tirarme al suelo, y mucho menos debajo. Viéndolo como un desafío, Rainbow se lanzó sobre mí, agarrándome con las patas delanteras e intentando derribarme con forcejeo. Sonriendo, le mostré al Pegaso lo resistente que podía ser. Resistiendo los valientes intentos de la yegua por atraparme, le pregunté si realmente quería hacer el ridículo. Tío, cállate, te tiró al suelo, mira a mí. Empujándose contra mí con todas sus fuerzas, intentó desesperadamente desestabilizarme, hasta que finalmente se impacientó y decidió jugar sucio. Las chicas se quedaron boquiabiertas de sorpresa cuando Rainbow Dash recogió polvo con su pezuña y me lo lanzó a la cara, esperando cegarme y dejarme expuesta a un ataque. Arcoiris. Ladró Rarity. Oh, tú lo buscaste. Gruñí juguetonamente. Uy. Recogiendo al Pegaso, la volteé fácilmente de lado, donde descendí sobre ella, arrodillándome y aplastándola contra el suelo con mi torso. Agarrando una de sus patas traseras, fui hacia un casco, y fue entonces cuando Daisy chilló asustado y pudo zafarse. Entonces se lanzó sobre mí y, con la adrenalina corriendo por ella, pudo ofrecer una buena resistencia. ¿Qué te dije sobre tocarme las pezuñas? Déjame recordar, tarareé sarcásticamente, fue, algo, soy una perrita. Inmovilizando a la yegua por segunda vez, usé mi peso corporal para evitar que se retorciera, y chillando por más que pudiera lograrla, pude empujarla contra el suelo, impotente. Ríndete, o te haré cosquillas en las pezuñas hasta que te cagues encima. Ordené, agarrándole de nuevo la pata trasera. Joder. Vale, me rindo. Gritó, quedando floja. La solté y me reí para mis adentros, antes de levantarme y mirar a los demás.
Y así, señoras, es como se somete a un Pegaso a Dag. Por detrás, Rainbow Dash saltó sobre mí, agarrándose y agarrándome con las 4 patas, usando sus patas delanteras para rodearme el cuello en un intento de estrangularme. No me rendí. Siseó en mi oído. Intenté sacudirla, pero su agarre era demasiado fuerte. Me estrangulaba cada vez más fuerte, desesperada por ganar. Ahora, te rendiste. Ordenó. Oh, te tengo justo donde quiero. Ronco con la respiración entrecortada. Aflojando un poco el agarre, Rainbow soltó un confuso mientras yo me preparaba para acabar con esto de una vez por todas. Saltando al aire, caí hacia atrás como una ballena que salta en el aire, y con nuestro peso combinado, la pobre Rainbow Dash quedó completamente aplastada en la tierra. La fuerza fue tan grande que le sacó el aire de los pulmones a la yegua y la dejó aturdida y sin aliento. Emitió un gemido enorme y golpeó rápidamente el suelo, suplicándome que me bajara. Feliz de complacer, me puse de pie y miré hacia abajo al pony derrotado, jadeando y gimiendo de dolor, ahora cubierto de polvo de la cabeza a la pezuña. Así que, como decía, así es como se somete a un Pegaso. Resoplé, por favor, decidme que habéis visto eso. Al girarme para mirar a los demás, me di cuenta de que no estaban centrados en nosotros en absoluto, sino que miraban hacia atrás, con los ojos abiertos de par en par por la alarma. Al girarme rápidamente, me di cuenta de lo que estaban mirando, o más bien, a quién miraban. ¿Qué pasa, maricones? Tragando saliva, me sacudí el polvo y recuperé rápidamente la compostura. Olfateando fuerte, apreté la mandíbula y bajé la cabeza en señal cautelosa de saludo al intruso. Hola, Oliver,